Saludos, saludos a todos y queridos, ¿no? Suscriptores, ¿ya? Querido público. Estamos analizando aquí en esta casa dedicada a la geografía, ¿ya? A mi canal de YouTube, eh, que geografía, hay que decir que geografía es una ciencia muy, pero muy amplia. Y lo que voy a compartir en ese momento corresponde a la geografía política. Ya que la geografía política en nuestro Perú está bastante eh, separado de la política, algo que llama la atención, pero eso lo compartiremos en otro momento. Eh, pero dentro de nuestro tema de geografía política, nosotros decimos, ¿no? La forma de gobierno. ¿No? Forma de gobierno es parte de lo que se estudia en ese tema, geografía política. ¿Y qué es lo que dice, no? El Perú en la actualidad es una república tal y cual y tal y cual. ¿No? Y entonces, en la actualidad. Pero si hablamos nosotros de el desarrollo del territorio nacional, que también es parte de este tema de geografía política, nosotros pasamos, de hecho, por la historia. Y dentro de la geografía lo podemos mencionar como geografía histórica o desarrollo de la geografía en la historia, o sea, los cambios de la geografía política de nuestro país. ¿Ya? La geografía política forma parte de la geografía humana, por si acaso. Y entonces es la intersección entre la geografía y la historia. Y llama mucho la atención los diversos argumentos que nosotros encontramos desde los profesores de los colegas de historia, ¿ya? Pero cuando uno escucha a especialistas, uno escucha también a los profesores de historia aquí en el Perú, de pregrado y profesores de universidad inclusive, ¿no? O sea, los que son catedráticos, ya doctores, eh, argumentan que el Perú fue una colonia. Y aquí nosotros vamos a poder apreciar en esta diapositiva, en base a la exposición de este especialista. Por si acaso es la exposición de una especialista, una doctora en historia por la Universidad de Londres. ¿Ya? Por si acaso, acá lo dice doctora en historia por la Universidad de Londres. Aquí está tomada la imagen del misma ponencia, doctora Guadalupe Jiménez Codinach, ya, doctora en Historia por la Universidad de Londres en estudios iberoamericanos. ¿Qué nos va a decir de plano? Algo súper importante, que no fuimos colonia. Ya, ese es un tema que está por compartir con los colegas aquí en nuestro medio preuniversitario, a donde se dedica mi canal, Formación para la Universidad, ¿no? Para preparar la universidad. Y de hecho, esto está con todo nuestro mundo muy importante. Dice, nosotros no fuimos colonia. Qué tremendo golpe, porque nos dicen a nosotros desde que estamos en inicial y primaria, de que fuimos colonia, colonia de España, colonia de España. Pero esta doctora está destapando lo que ya se sabe. No fuimos colonia. ¿Ya? En otro momento podemos argumentar más. Ya inclusive esto se viene analizando en la universidad. Hoy dice más importante del Perú, la Universidad Católica, que de católica no tiene casi nada, pero ahí estamos. Ya se viene analizando a nivel entonces universitario que el Perú no fue colonia. Inclusive hay el libro también presentado por el conocido Vitocho, congresista, que te guste o no Vitocho, o sea lo que sea, ha presentado su libro, si el Perú fue un reino o una colonia. ¿Ya? Y de hecho, el libro termina en conclusión que el Perú fue un reino y así fue tratado. El Perú fue tratado como un reino, no como una colonia. Y aquí también lo dice bien claro la doctora por la Universidad de Londres, mexicana, dice, no fuimos colonia. ¿Qué tal choque con el profesor de historia, no? Con lo que siempre nos enseñan, supuestamente. Dice, la estructura era de reinos, de capitanes generales y de provincias. Esa era la estructura, lo que llamamos nosotros la organización política. ¿Ya? En España no estaba dividido con colonia de tal o colonia de cual. ¿Qué más nos va a decir la historia? La historia ahora. Esa idea de colonia es posterior. La colonia es donde yo no pongo colegios ni nada. Solamente voy a destruir.
solamente voy a expoliar, solamente voy a quitar, a arrasar. Profesor, pero sí, a nosotros nos han dicho que el quinto real es un tema que luego vamos a tocar, ojalá haya momento. Pero te cuento que eso, pues, de los impuestos lo paga, pues, de hecho, el jefe, ¿no? Alguien que es el encargado. La pregunta es, ¿quién era el jefe de la... No, quién era el dueño de las minas y por lo tanto era el que paga? Eso yo lo he preguntado a un colega de historia hace muy poco tiempo, a un sociólogo, pero que se encarga de la historia, ¿ya? Y no me respondió, no me respondió. Me mandó más bien un dato distinto, ¿ya? Pero como me hace pensar, profundizaremos eso después. Entonces nos dice, en el Perú sí se encuentran, en toda América se encuentran colegios, universidades, regados por toda América. Hay mapas al respecto. Entonces nos dice, la idea de colonia es posterior. La colonia es donde yo no dejo nada, ni colegio ni nada. ¿Y quién hizo colonia de verdad? El Imperio Británico, los franceses. Ellos sí hicieron ya colonias. Bueno, hay que remarcar que los franceses fueron, ¿no? Tuvieron cosas muy malas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos dice ahí? Colonias donde yo no pongo, pero España sí, desde el principio. Se hicieron colegios para colegios menores, colegios mayores, o sea, desde los primeros años ya se enseñaba. Y se enseñaba ya, bueno, tema que vamos a profundizar después, sobre lo que también nos engañan sobre la educación virreinal. Pero entonces no dice, eso no era la Nueva España, se refiere a México, donde está comentando la doctora en historia. Y lo mismo podemos decir para el Perú. Aquí hubo colegios y hubo de todo, en la educación y la salud. La salud en América era mejor que inclusive en la misma península ibérica, en la misma Castilla. Ya, pero eso será otro tema también. No dice, no hay documentos donde se diga colonia, por si acaso. Al contrario, dice, en ese tiempo se rechazaba el término como algo vergonzoso. Dice, ¿no? Dice, la colonia como el pretexto, dice, con el pretexto de saqueo. Que el Perú era una colonia con el pretexto de saqueo. Eso tampoco es cierto. Ya, América va a hacer, va a dejar, va a tener testimonio del desarrollo que hubo aquí, en toda América. Esto que digo parece algo increíble, porque a nosotros nos enseñan lo contrario, ¿ya? Nos enseñan las mentiras desde que tomamos uso de razón. Ya vivimos engañados. Lamentable, pero por eso yo saco este tipo de información ya de parte de especialistas. Me dice, no, la colonia con pretexto de saqueo no es cierto. Eso de que el quinto real, por ejemplo, por si acaso no lo pagaban los pobres. Eso de que los impuestos de los indígenas, pues te cuento que en la historia universal, ya, en los reinos siempre ha sido eso. Esa es parte de la historia, ¿ya? Siempre los súbditos han pagado a la corona. Siempre ha habido ese impuesto, en todos los tiempos, en todo, en todo. Los romanos lo hacían, los griegos lo hacían, todos lo han hecho por si acaso. Pero no vemos nosotros a los profesores de historia, no, rasgándose la vestidura porque el imperio romano también pedía ese tipo de impuestos, porque en los imperios griegos se pedía ese impuesto. Siempre se ha hecho, en todo el tiempo. Lo que pasa es que como nosotros no sabemos, como no nos dicen ese tipo de cosas que siempre se ha hecho y solo nos ponen, como decir, el dedo en la llaga de que España pedía el impuesto indígena y no sé qué, ¿ya? Y eso para no hablar sobre la actualidad, ¿no? Eso para no hablar sobre la actualidad, porque en la actualidad los impuestos son recontra altos. Es algo que tampoco te dicen, claro, es historia, ¿no? No se encarga de las cosas actuales. Pero si queremos ser científicos en la historia, también hay que analizar pues los hechos en base a la actualidad, ¿no? Como se dice, hay que hacer un juicio anacrónico y un juicio sincrónico. Y también de hecho hay que relacionarlo así claramente con nuestra realidad, pues. Si tú vas a hacer una crítica y no lo comparas con el hoy, pues no estás haciendo ciencia histórica, estás haciendo propaganda. Entonces dice, España, dice, era más pobre que Nuevo México. Increíble.
increíble. Y ojo, estos son estudios en base a los archivos de Indias, ¿ya? En base a los archivos de la época. Dice, España era más pobre que Nuevo México. ¿Cómo? Pero no se supone que España se llevaba todo el dinero y nosotros estamos empobrecidos por España, para que veas que no. ¿Y cómo podemos saber nosotros que México era más rica? Nuevo México, ¿no? Bueno, lo dice Humboldt, el padre de la geografía. El padre de la geografía, Alexander von Humboldt, lo dice con total claridad. Ya, América dice, no encuentro lugar más rico, donde siga mejor que en México, ya, que en el Virreinato de Nueva España. Así que esto es parte de queridos geógrafos, mis queridos colegas en geografía, profesores en historia. Esto hay que saber. Ya no los ocultan en la universidad, no se engañen. Nos dice, los primeros impuestos los pagaba Navarra, los pagaba Galicia, y al final Nuevo México, que al final lo que hoy es, no es España, ¿no? Lo que es lo que, no es España, ¿no? O sea, que hoy llamamos de alguna manera México. Aunque claro, Nueva España era mucho más grande, ¿no? Dice, era la política de la época. Dice, fueron la metrópoli, no, en México, no, o sea, todo el resto de Nueva España, fueron la mayor metrópoli del mundo, era cosmopolita. Y claro, si nosotros queremos preguntarnos por qué México es la ciudad así gigantescamente poblada de América, pues es su pasado, uno de los motivos es su pasado. Las ciudades ganan población cuando son muy desarrolladas. Eso lo vemos actualmente en Estados Unidos. La gente migra a Estados Unidos. Pues antes la gente migraba a Nuevo México. Ya, queridos, entonces, colegas, hay que desarrollar mejor nuestro tema, investigar, por favor, para no repetir los errores de los historiadores o de los catedráticos, que como ya hemos dicho y comentado anteriormente, los catedráticos nos engañan porque está detrás de la masonería, ya, de nuestras universidades, San Marcos. Eso ya con datos, que también he hecho video al respecto, como con el doctor Celso Bambarín, evidente. Entonces nos dice España, ya dice así el video, España, México y la leyenda negra, porque lo que nos enseñan en las facultades de supuestamente historia es propaganda, es leyenda británica, leyenda protestante, leyenda masónica, es lo que llaman leyenda negra. Ya, y aquí está el enlace, ya, ese es el nombre del video, el enlace también. Acá está el video de la exposición, dura 1 hora con 25 minutos. Para los que digan, no, los videos no son fuentes, señores, son especialistas que están dando sus conocimientos. Entonces, esto no es solo un video, esta es una ponencia. Que por favor dediquen tiempo a escuchar a los especialistas, ¿ya? Para que nos den los argumentos correctos. Porque yo cuando le consulto a mis colegas de historia, realmente están perdidos sobre economía virreinal. Están perdidos. Y en muchas cosas están perdidos. Es lamentable. Como digo, nos están sacando de la universidad a como de lugar. A como de lugar estamos pasando por las universidades. Pero bueno, ya. ¿Qué vamos a hacer? Ya, hasta ahí nomás en este punto. Muchas gracias.